la clase. Excelente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Disculpen los que, bueno, a lo mejor nadie en la clase esta noche normalmente asiste en la mañana. Había un atraso en mi vuelo esta mañana. Iba a poder enseñar desde Aeroparque en Buenos Aires, pero por el atraso estuve en el aire para esta mañana. Pero Joel Sutton dio la misma clase que vamos a estudiar esta noche. Entonces, el mismo contenido bíblico vamos a ver. Estamos hoy en la séptima clase de nuestro curso El Dios Verdadero, y vamos a enfocarnos ahora en la última parte del credo apostólico, donde dice que creemos en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Hablaremos un poco sobre la enseñanza bíblica sobre la iglesia. Entonces oremos para comenzar. Querido Espíritu Santo, te damos gracias que nos has reunido en el cuerpo de Cristo. Ahora somos conectados por medio de la fe a la cabeza, quien es Cristo, pero también unidos por la fe a todos los otros miembros del cuerpo. Te damos gracias, Señor Jesús, por este don, este compañerismo, esta comunión que compartimos contigo y con los demás creyentes, y pedimos que nos guardes todos los días de nuestra vida, de nuestra fe, hasta la vida eterna. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. 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 Bien, tenemos entonces los siguientes tres Amén. objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. Primero, vamos a describir la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos. ¿De a qué nos referimos con esas palabras bíblicamente? Luego vamos a explicar el origen de la Iglesia Cristiana en la elección eterna de Dios, utilizando unos versículos que eran su lectura para el día de hoy también. Y por fin vamos a reconocer la importancia de congregarse en una iglesia visible que enseñe la sana doctrina. Así que para comenzar, recordemos que en este curso estamos utilizando el credo apostólico como un bosquejo para ayudarnos a volver a lo que la Biblia enseña sobre el Dios verdadero. Ya hemos estudiado lo que Dios el Padre ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Hemos visto también lo que Dios el Hijo, Jesucristo, hizo y hace para nosotros y para nuestra salvación. En las últimas dos clases vimos que también el Espíritu Santo, quien es Dios, nos lleva a la fe en Cristo mediante el Evangelio, nos mantiene la fe en Cristo mediante el Evangelio y nos sigue santificando, creciendo en nuestra fe y nuestros deseos santos para vivir una vida que le agrada a Dios. Ahora vamos a enfocarnos en esta última parte, en estas siguientes dos clases que tenemos. Y esta noche, bueno, esta última parte realmente son los resultados de la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros. Un resultado de la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros es que formamos parte de la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos. Otro bendito resultado de la fe que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros es que diariamente recibimos por medio de esa fe perdón para todos nuestros pecados. Y un resultado muy bienaventurado que no experimentamos completamente todavía, pero lo vamos a experimentar de la fe que el Espíritu ha obrado en nosotros, es la resurrección de la carne y la vida perdurable. Eso será el enfoque de la clase que viene. Pero para esta noche entonces nos enfocamos en esas palabras. Y ustedes creo que prepararon unas respuestas a esta pregunta a base del video de instrucción que miraron. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? ¿A qué nos referimos con esos términos? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Excelente, ya veo algunas manos levantadas. Comience, Jimmy, por favor. Fue el primero para levantar la mano, Jimmy. Amén, pastor. Dice, ¿quiénes son la iglesia cristiana? Según el video que hemos
podido apreciar, dice que somos todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos y lugares que estarán reunidos en el cielo, delante del trono de Dios. Se le llama santos porque no es por su propia conducta, sino por la obra redentora de Cristo y su muerte que pagó por nuestros pecados y su vida perfecta que cuenta como si fuera nuestra. Excelente, Amén, excelente pastor. respuesta. Muy bien. Nélida levantó su mano también. Nélida, ¿algo que agregar ahí? No, solamente eso, todos los creyentes de todo el mundo, iba a decir lo mismo que dijo mi compañero. Perfecto. Ok, muchas gracias. Alicia levantó su mano también. ¿Algo que agregar, Alicia? Sí. Ok. Oh, se puso en mudo su micrófono, Alicia. Perdón, no le escuchamos. Adelante. ¿Puede activar el micrófono? Perdón. Decía que ya nos ganó Jimmy todas las respuestas, pero ¿quiénes son o quiénes somos? Porque somos nosotros, la Santa Iglesia Cristiana. Todos los que creemos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, esa iglesia la formamos todos nosotros, ¿verdad? Y pues estamos limpios de todo pecado por su sangre. Eso es lo que nos da, ¿cómo decirlo?, la condición de santos, no porque realmente lo seamos así, que no tengamos pecados ni errores todavía, estamos en ese proceso de santificación, pero esa limpieza de nuestros pecados a través de Cristo es lo que nos da la categoría de santos, y al estar todos reunidos es esa comunión de los santos. Y sí, bien, hablaremos un poco más sobre por qué lo llamamos santa esta iglesia en breve. En un sentido, realmente somos ya santos ya, porque así nos ve Dios por medio de la fe en Cristo. Tan perfecto fue la obra de Cristo en nuestro lugar que Dios nos mira como santos. Pero sí tiene razón, nos miramos en el espejo y no vemos eso todavía. Seguimos con una naturaleza pecaminosa. Ahí entra la importancia de la santificación del Espíritu Santo, Así que es. sí, excelente. Bueno, cuando escuchamos la palabra iglesia, debemos echar de nuestras mentes el edificio. Cuando hallamos la palabra en la Biblia, de que sepa yo, nunca se refiere a un edificio, siempre refiere a personas, personas. Y hay dos sentidos distintos en que el Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia. ¿Alguien puede leer esta introducción a la carta de Corintios? Está en la pantalla. Primera de Corintios Yo, 1, profe, 2. Nelly, adelante, por favor. la iglesia y las iglesias. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primero de Corintios 1:2. Ok, entonces aquí tenemos un uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Se refiere a un grupo de creyentes que se reúne en un lugar particular. Este grupo de creyentes a quien escribe Pablo está en Corinto. Pero al final él hace una referencia a la otra iglesia, la iglesia que consiste en todo creyente, de todo lugar, de todo tiempo. Él dice, junto con llamados a ser santos con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos los dos sentidos en que se utiliza esa palabra iglesia. Y vamos a ver citas que utilizan la palabra para referir a todo creyente de todo lugar y hasta de todo tiempo. Y otras citas que refieren a un grupo de creyentes. Es bastante fácil de saber cuál de los dos. El contexto nos indica cuál de los dos significados tiene. Pero por esa razón, en esta clase y en nuestros materiales a veces van a haber una distinción entre la iglesia con mayúscula y las iglesias con minúscula.
para diferenciar nosotros cuando utilizamos el término, muchas veces utilizamos iglesia con minúscula para referir a un grupo local de creyentes. Y hay muchas de esas iglesias. Y utilizamos la I con mayúscula para referir a la iglesia, que es una sola, que es todo creyente de todo lugar y de todo tiempo. Entonces, aquí tenemos algunas citas en donde se utiliza la palabra iglesia en el Nuevo Testamento así, todos los creyentes de todo lugar, de todo tiempo. Jesús dijo, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Las puertas del Hades no lo vencerán, no la vencerán. Pablo dice que Jesús dio su vida, se entregó a sí mismo para purificar a la iglesia. Una obvia referencia a todos los creyentes. Colosenses 1, versículo 18. A ver, tengo la cita aquí. Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todo creyente, de todo lugar, de todo tiempo. Muy bien, ¿por qué llamamos esta iglesia santa? Alicia ya la mencionó. La llamamos santa porque es santa. Es lavada en la sangre de Cristo. Por medio de la fe en Cristo, Dios nos regala perdón y eso nos limpia de todos nuestros pecados. Nuestro estatus con Dios, Él nos ha declarado inocentes por la obra redentora de Cristo. Y eso es nuestro gran consuelo cuando luchamos en esta vida contra la tentación. La llamamos cristiana porque confiamos en Cristo. Jesús dice que la iglesia estará fundado sobre la confesión que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces es una iglesia cristiana porque nuestra fe está en Cristo, nuestra cabeza es Cristo. Una comunión porque estamos unidos. Ahí entra lo que dice Pablo en Colosenses 1 y en otros lugares también, que Cristo es la cabeza, nosotros, todos los creyentes, somos el cuerpo. Hay unidad en el cuerpo. Todos estamos conectados a la cabeza y estamos conectados los unos a los otros. ¿Y qué es lo que nos une en la Santa Iglesia Cristiana? Es nuestra fe en Cristo. Pablo en Efesios 4 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Está enfatizando ahí nuestra unidad. Compartimos todo eso por medio de la fe en Jesús. Excelente. Bueno, vamos a continuar y luego podemos revisar el chat y a tomar unas preguntas también sobre este punto. Se mencionó en el video que a veces llamamos esta Santa Iglesia Cristiana, iglesia con I mayúscula, invisible. ¿Por qué? ¿Qué llamamos la iglesia invisible? Sí, 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 Virginia, por favor. es invisible, pastor, porque según el video, ¿verdad? Dice que Él es el que conoce y escudriña los corazones, porque nosotros somos la iglesia. Así le entendí. Perfecto. Amén. Excelente respuesta. Gracias. Line levantó su mano también. Adelante, Line. Queridos hermanos, dice que es invisible porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conocen a cada uno de nosotros quienes tenemos fe en ellos. Entonces, desde ahí, ella es invisible porque nos está dando esa virtud, esa fortaleza de tener fe en ellos. Ok. No Eso. podemos ver la fe en el corazón de una persona. Así que en ese sentido es invisible. Gracias. Gabriel levantó su mano también. Por favor, Gabriel. Se podría decir también, pastor, que cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso lo hace grande, pero también lo hace invisible, porque todos somos parte de ese cuerpo invisible. Sí, no lo había pensado así. En cierto sentido, somos el cuerpo de Cristo porque hacemos a Cristo visible en el mundo.
O sea, cuando los creyentes amamos como Cristo nos amó, entonces el mundo puede ver un poco de cómo es Cristo también. Pero entiendo su punto. No podemos ver a Cristo en este momento, entonces nosotros, su cuerpo, somos invisibles en ese sentido también. Bien, sí, Jimmy levantó su mano también, porque llamamos la iglesia invisible. Sí, pastor, quería contar nada más, así como dicen los hermanos, Cristo es el que ve nuestros corazones, ¿no? Muchas veces somos muchos los que congregamos, pero no todos tenemos un corazón dispuesto a servir a la obra. Aparte, según de Timoteo 2:19, nos dice que el Señor es el que conoce a quiénes son los suyos, ¿no? Como le decía, somos muchos los que congregamos, pero no todos tenemos un corazón dispuesto para la obra servir, ¿no? Cuando llega el momento de la acción, son muy pocos los que están dispuestos a servir al Señor y el resto da un paso al costado. Amén, Bien. pastor. Sí, sí, y no solo este corazón dispuesto a servir al Señor, sino hay dentro de la iglesia visible personas que realmente no creen. Jesús mencionó eso también, enseñó sobre hipócritas, que dentro de la iglesia invisible va a haber personas que parecen ser cristianos y dicen ser cristianos, pero realmente no confían en Cristo para la salvación. Y nosotros no podemos mirar su corazón para saber eso. A veces sus palabras o acciones les traicionan y luego sí podemos corregirles, llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero no es nuestro trabajo tratar de ver quién es hipócrita y quién no. El punto aquí es invisible la iglesia porque no podemos discernir el corazón si no tiene fe en Cristo o no. También en cierto sentido es invisible porque muchos miembros de la iglesia ya están, ¿dónde? Están en el cielo. O sea, a veces en términos teológicos decimos nosotros que vivimos todavía somos la iglesia militante, porque todavía luchamos contra el diablo, el pecado, la carne pecaminosa. Pero los que murieron con fe en Cristo son la iglesia triunfante. Ya, por medio de la fe en Cristo, triunfaron en la batalla. Entonces, pero no podemos ver sus almas, pero están en el cielo con Cristo en este momento. En ese sentido es invisible también. No podemos verlos, pero la Biblia nos enseña que ellos también forman parte de la iglesia. Excelente. Bien, vamos a más adelante en la clase hablar un poco de iglesias visibles y cómo Dios quiere que nos relacionemos con ellas también. Pero en este momento podemos tomar una pausa antes de continuar con el siguiente objetivo y yo voy a revisar el chat. Ustedes pueden levantar la mano si tienen preguntas, por favor. Ok, sí, muy buenas respuestas. Veo que están contestando bien estas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Pastor, ¿puedo preguntar algo? John, sí, adelante, por favor. Bueno, esto se trata también de investigar un poco, ¿no? No solamente de las clases que nos da el video, más bien es una cuestión de preguntas lo que yo investigué. Podríamos decir que la iglesia invisible se le da esta distinción por un asunto de corazón y de una fe genuina, algo que solo Dios puede ver y conocer con certeza. Por lo tanto, sería lo que se le llama iglesia invisible. Sí, exactamente. O sea, los que realmente creen en Cristo, no podemos discernir el corazón para saber quiénes son, solo Dios. Dios conoce los suyos, como dice en Timoteo. Entonces, sí, precisamente por eso lo llamamos invisible. No es invisible para Dios, pero para nosotros aquí también en el cielo será visible para nosotros, pero aquí en la tierra todavía no la es. Bien, ¿cuáles otras preguntas hay?
Nos enseñan a siempre esperar unos 20 segundos después de hacer esa pregunta, pero escuchando silencio, vamos a continuar entonces con el segundo objetivo. Vamos a hablar del origen de la iglesia cristiana en la elección eterna de Dios. A lo mejor pensamos, si Cristo es el fundamento de la iglesia, el origen de la iglesia es en la llegada de Cristo y su terminar de la obra redentora. Realmente comenzó la iglesia mucho, mucho antes. Tiene su origen mucho antes. Vamos a ver unos versículos que nos enseñan eso. Efesios 1, 3 al 8. Y voy a necesitar dos voluntarios para leer, dos voluntarios. El primero Un puede gusto, leer. pastor. Por favor, John, adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Excelente. Y Marina podría continuar. Marina levantó su mano. Amén, hermano. Bendiciones a todos y bendiciones, maestro. Igual. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Amén. Okay. Wow, muchas verdades muy, muy bellas en estos versículos. Podríamos pasar toda la clase minando las verdades preciosas aquí, pero sí, vamos a enfocarnos en algunas preguntas. Primero, ¿quién nos eligió y cuándo, según estos versículos? ¿Quién nos eligió y cuándo? Sí, pastor. Sí, Virginia. Él nos eligió desde aún antes de la fundación del mundo. Ya Wow, nos tenía predestinado ok. Eso para cada quien. nos rompe la cabeza, ¿verdad? Piénsenlo, antes de decir Dios en el primer día de la creación que haya luz, ya estaba pensando en usted. Y no solo pensando en usted, eligió a usted para creer en Amén. Cristo y ser salvo. Amén. A eso se refiere Pablo cuando él dice aquí en él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. A veces esta doctrina bíblica se llama la elección. Por causa de esas palabras de Pablo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. A veces también se llama esta doctrina bíblica la predestinación, perdón, porque Pablo dice, por amor nos predestinó para que fuéramos santos por medio de Jesucristo. Entonces, nos escogió para un propósito, y ese propósito era salvarnos y hacernos santos por medio de la fe en Cristo. Ahora, una pregunta muy importante que algunos han contestado mal en la historia de la iglesia es, ¿cuál fue la motivación de Dios para escogernos según estos versículos? ¿Por qué nos escogió según estos versículos? Por su amor y misericordia, maestro. Muy bien, por su amor, su misericordia. Gabriel levantó su mano también. Quería contestar la pregunta, Gabriel. Más que preguntar, más que contar, preguntar una cosa, maestro. Cuando hablamos de la predestinación, entonces quiere decir que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, porque Él nos llama, nos ama, su Espíritu Santo es el que actúa en nosotros. Quiere decir que cuando ya nosotros aceptamos y somos salvos, ¿esa es una garantía de que ya la salvación no se va a perder o sí se puede perder? Esa sería una pregunta, yo creo que podríamos contestar en otra ocasión. Yo creo que ya lo vimos en otra clase también. Ya.
que es Ya. posible perder la fe en Cristo si uno se descuida de su vida espiritual. Y si alguien quiere más información sobre eso, tenemos materiales que les puedo pasar. Algunos estudiantes en el curso ya me pidieron esos materiales y puedo enviárselo después. Pero ¿cuál fue la... Gracias. Sí, sí, gracias. La Buena pregunta. motivación, yo siento que es el gran amor que tuvo el Señor por su creación. Ok, amor, puro amor. Excelente. Alicia levantó su mano también, por favor. Sí, hace poco en una plática con un pastor de mi iglesia, yo escuché acerca de este tema y él decía que Dios nos predestinó a toda la humanidad para ser salvos y que después viene el llamado y en ese llamado es cuando con el Espíritu Santo desde luego y ahí es donde algunos aceptan el Evangelio, se genera su don de fe y entonces pasan a ser parte de los escogidos. Mm. Y aquellos que recibieron ese llamado, pero no creyeron en el Evangelio o en Jesús, pues son los que se quedaron atrás, ¿verdad? ¿Qué hay de esto, pastor? Me gustaría escucharle. Es una buena pregunta, pero no es la que está en la pantalla. Entonces, vamos primero a contestar la que está en la pantalla y podemos Ok, volver a su pregunta enseguida. ¿Está bien? ok. Ok. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Dios para escogernos? Ya se dijo el amor de Dios. Hay muchas formas en las cuales Pablo describe el amor de Dios en estos versículos. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. O sea, otra vez, esto fue causado por el amor inmerecido de Dios. Otra vez aquí, para alabanza de qué? La gloria de su gracia, su amor no merecido, para recibir las riquezas de su gracia. En otras palabras, Pablo está enfatizando una vez tras otra aquí. Dios no te eligió porque había algún bien en ti. No es que Dios miró al mundo y dijo, oh, sí, Abraham, él va a hacer buenas cosas, entonces voy a escogerle a él para mí. No, ningún ser humano merecía el amor de Dios. Todo ser humano es 100% corrupto por naturaleza. La única razón por la cual Dios eligió a los que iban a ser salvos es por gracia, por su amor no merecido. Muy bien. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en Cristo según estos versículos? ¿Pueden recordar algunas de las bendiciones que fueron mencionados aquí, que recibimos en Cristo? La vida eterna, una. Ok, la vida eterna. Excelente. ¿Qué otras bendiciones? La salvación, Emelina aportó en el chat. Amén. Line, Bendecidos en todos los aspectos. ok, toda bendición espiritual, dice Pablo. Amén. No, no hace falta nada. Cristo nos ha Amén. dado todo lo que necesitamos para estar bien con Dios. Dime algún otro aporte aquí. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos en Cristo? Sí, también estamos una parte en el Nuevo Testamento que dice que a través de la misericordia todos serán santos como mi Padre es en el cielo. Entonces yo digo que Jesús es el que nos, o sea, todos somos aptos para ser santos, sino que cada, como dicen los hermanos, nosotros somos los mismos que no buscamos seguir a Dios. Entonces, eh, Dios quiere que todos lleguemos a la santidad a través de Jesús, porque Él dice en el Nuevo Testamento de Jesús, yo quiero que sean santos como mi Padre está en el cielo, dice. Eso es mi aporte. Sí, pero recuerde que esa santidad que Dios quiere y exige realmente de nosotros es la santidad que nos también regala.
por medio de la fe en Cristo. De eso habla Pablo aquí, y vamos a ver las palabras que indican eso. Él dice, en Él, Profe, en Jesús, Dios nos escogió para que seamos santos e intachables en Él, ¿verdad? Por medio de Jesucristo somos adoptados como hijos. Nos hizo aceptos, o sea, agradables a Dios, santos, ¿en quién? En el amado. Entonces, no es una santidad que nosotros producimos, está hablando de la santidad que Cristo nos brinda, nos regala su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar, en la cruz, nos hace santos en los ojos de Dios. Pero aquí tenemos las otras bendiciones también, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo lo que necesitamos para estar bien con Dios, para ir a la vida eterna, Dios nos lo ha dado en Cristo Jesús. Nos ha hecho santos intachables por medio de la fe en Él. Tenemos la adopción como hijos suyos como resultado. Somos parte de la familia de Dios y la redención. O sea, Dios nos ha rescatado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del pecado, de la muerte y del diablo. Y ahora pertenecemos a Dios. Entonces hay muchas bendiciones que se mencionan aquí. Bien, ahora tenemos que contestar una otra pregunta muy importante. ¿Por qué la lógica humana dice lo siguiente? Si Dios escogió y predestinó a los que iban a ser salvos para esa salvación, en ese mismo acto, Dios eligió a los otros para ser condenados al infierno. Esa enseñanza se llama la doble predestinación, que Dios eligió a algunos para salvación, pero también eligió a otros para que fueran condenados. ¿Es una enseñanza bíblica esa? Vamos a ver que no es una enseñanza bíblica. Primero, hay muchos versículos bíblicos que nos enseñan que Dios realmente quiere que todos sean salvos. Yo creo que vimos en la primera clase, o tal vez la segunda. Pablo, hablando a Timoteo, dice que debemos todos orar a Dios, quien quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Si Dios eligiera a algunos para ser condenados, realmente no quiso que todos fueran salvos. Entonces no puede ser cierto eso. Él quiere salvar a todos. También los otros versículos ahí en la pantalla ustedes pueden buscar, nos enseñan claramente que Dios quiere salvar al mundo entero sin excepción, que ese deseo es un verdadero deseo al de ser. Entonces, no, la doble predestinación no es bíblica. También contradice la clara enseñanza bíblica que atribuye la condenación únicamente al rechazo del pecador. Recuerden, aprendimos en 2 clases pasadas que en cuanto a la conversión, si uno cree, es obra del Espíritu Santo, toda la gloria es de Dios. No podemos tomar el crédito por eso. Pero la misma Biblia nos enseña que si alguien no cree, la culpa no es de Dios. La Mi culpa hermano, es de esa persona que él rechazó el obrar del Espíritu Santo en su corazón, rechazó el Evangelio. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos decir bíblicamente que Dios predestinó a algunos a ser condenados. Si fuera así, la culpa para su condenación la tiene Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando uno no cree, es culpa de esa misma persona. Creo que citamos Hechos 7, donde Esteban dice, tercos de corazón, duros de oído, no, duros de corazón, tercos
Ustedes siempre resisten el Espíritu Santo. Estaba hablando de que Dios, el Espíritu Santo, quería obrar fe en sus corazones y ellos estaban resistiendo. Cristo aquí también menciona eso. Mateo 23:35. Jerusalén, Jerusalén, él dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. Con su predicación, Cristo quería que todos creyeran y fueran salvos, pero no terminó así porque ellos no querían, rechazaban el obrar de Dios en sus corazones. Entonces, para resumir, la enseñanza de la elección o de la predestinación es bíblica. O sea, claramente Efesios 1 y otros versículos también enseñan que Dios escogió a los que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo, los predestinó para esa salvación. Pero la enseñanza de la doble predestinación, que Dios con ese acto también escogió a otros para condenarlos al infierno, no es bíblico. Y en cierto sentido convierte a Dios en un monstruo, ¿verdad? Crea a seres humanos con el fin de condenarlos a una eternidad al infierno, ¿no? No es compatible con lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. Él quiere que todos sean salvos. Y esto es algo que otra vez no va a armonizar bien con nuestra lógica humana. Nuestra lógica humana dice que si estás seleccionando entre tus amigos algunos para tu equipo de fútbol, pues los que no eliges para tu equipo van a estar en el otro equipo. Así trabaja la lógica humana. Pero la Biblia no dice eso en cuanto a la elección. Enseña la elección de los que van a ser salvos, pero también enseña que Dios quiere salvar a todos. Y aunque no es compatible a la lógica humana, lo creemos. Creemos que las dos cosas son ciertas, aunque no entendemos cómo. Es semejante a la Trinidad misma, ¿no? ¿Cómo puede Dios ser tres y uno a la vez? Yo no sé. Yo no puedo explicar eso, pero así Dios me dice en su palabra, así lo voy a creer y no voy a tratar de hacerle más lógico para mi propio entendimiento, ¿no? Él desafía la lógica humana. Ok, antes de contestar la pregunta a Inicia, vamos a guardar eso para el final de otras preguntas que tienen sobre este tema. ¿Alguien tiene preguntas sobre la predestinación? Tal vez primero, ¿por qué nos enseña esto Dios, esta verdad? Es para nuestro consuelo, para nuestro consuelo. No es para ir cuestionando si Dios me ha elegido a mí o no. Eso no lleva a especulación. Más bien, si uno duda sobre su fe, debe de acudir a Cristo, debe de acudir al Evangelio, a las buenas nuevas que Dios amó al mundo, que Dios envió a su Hijo por mí. Ahí Dios va a fortalecer su fe. Más bien, esta enseñanza es para consolar a creyentes cuando llegamos a dudar. Encontramos aquí el consuelo que obviamente la salvación no depende de mí, si ni había nacido cuando Dios me eligió. No puede depender de mí. Entonces, me escogió antes de crear el mundo. También me da mucho consuelo pensar que el amor de Dios ya tenía mi nombre en su mente y me quería para su familia antes de fundar al mundo. Esa buena noticia me fortalece en la fe también. Entonces, sí, esta verdad nos da seguridad cuando tenemos nuestras dudas. Podemos volver a la verdad que Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo y saber que Dios va a llevar a cabo al fin glorioso nuestra fe que Él ha implantado. Romanos 8:34 dice lo siguiente: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó;
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Interesante, ¿no? Hay una cadena allí, o sea, predestinó, luego nos llamó a la fe y por medio de esa fe nos justificó, y luego Él brinca al cielo y habla en tiempo pasado. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué no? A los que justificó, a estos también glorificará. Porque es tan seguro es de lo que Dios va a hacer por nosotros, que ya habla Pablo en tiempo pasado. Sí, Dios nos va a mantener en nuestra fe, nos va a llevar al cielo. Esa es su promesa y Dios no miente. Bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre la elección, la predestinación entonces? Sí, Gabriel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gabriel? Y, yo tengo una pregunta. Entonces, el Señor, por decir, ya nos elige desde antes, dice que desde antes de la fundación del mundo, pero al final nosotros mismos somos los que damos la pauta si nos, o sea, si, porque hay una parte que dice que el que cree será, dice, el que cree será, ¿no? Salvo, dice, más el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces, en nosotros está también el poder no alcanzar la salvación, Incorrecto. No, o y eso yo es creo, totalmente creo que, potestativo de Dios. no, yo creo que ayudaría repasar lo que vimos en la clase sobre la conversión. Que Ajá. Dios, el Espíritu Santo, es el que nos lleva a la Es fe el que en convence, Cristo. ¿no? Ajá. Ujú. No es por medio de nuestra decisión. Entonces, Sí, sí, hasta es, sí. No, él es por- el que convence. sí, por eso dice aquí en Romanos 8:34, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, cuando Ah, habla de ok. llamar, está llamando a la fe. Y por medio de esa fe nos justifica. Ok. Y atribuye Pablo eso a Dios. Dios es el que lo hace. Entonces, pero sí, gracias por la pregunta. Bien, Marina levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta? Sí, profe, es que no, yo quería así un poquito en la predestinación, ¿verdad? Como él nos hizo y Dios nos formó para bien y pues la salvación es para todos, pero bien dicho está, ¿verdad? Que Él nos sella con el sello del Espíritu Santo, dice que son las arras. Entonces, Dios nos da ese regalo y ya cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros si perdemos, si dejamos perder. Pero Dios está dispuesto para perdonar a todo el que quiera llegar a sus pies. Como dijo usted en la enseñanza, no tiene elección de persona. Entonces es cada uno, pues si vemos Judas, tenemos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Que era uno de los que andaba con él. ¿Y qué le falló a Judas? El amor al dinero. ¿Cuántos tropiezos hay en nuestras vidas? Pues que a veces no queremos estudiar la Biblia por hacer tal cosa y a veces hasta por ver la televisión dejamos de estudiar la Biblia. Entonces, sí, pero si Dios nos ha predestinado y tenemos ese sello donde somos escogidos de Dios, dice la misma palabra aquí que Él nos preserva en su gracia. El Espíritu Santo que hay en nosotros no nos deja, así que le demos que alarguemos la cuerda, pues el Espíritu Santo siempre nos está allí, pues eso no está bien, ¿no? Amén. Ay, no sé si me entendió. Amén, Creo que, hermano, amén. creo que sí. Yo lo explicaría así. O sea, la Biblia nos da advertencias sobre Ujú. peligros espirituales, sobre dejar que el pecado reine en nuestras vidas, sobre caer de la fe en Cristo. Y nos da esas advertencias con el propósito de mantenernos en la fe en Cristo. O sea, Dios quiere llamarnos al arrepentimiento cuando somos flojos o dormidos en nuestra relación con Él, y así volvemos a Cristo, y hallamos perdón en Él y fortalece nuestra fe,
Entonces, sí, Dios nos preserva en la fe en ese sentido. Esta enseñanza sobre la elección es puro evangelio. Es puro evangelio, no es ley. Entonces, nos fortalece la fe con hacernos saber, Dios nos amó tanto que antes de crear el mundo te escogió a ti y para ser su hijo, para ser salvo por medio de la fe en Jesús. Ujú. María Matilde levantó su mano. María, por favor, ¿cuál es su pregunta? Gracias, pastor. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Nunca te vi idea en qué es la doble predestinación. ¿Por qué, o sea, cómo podemos considerar como doble predestinación? En qué momento, en qué caso? O- Parece que se... Ah, ya, ahí está. Se congeló, pero ya me conecté a mi celular para seguir. Sí, estaba un poco entrecortada la señal, María Matilde. No le escuché bien. No sé si su audio está funcionando bien o no. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? sí, gracias. Yo me refería a que tú, mía, era, ¿a qué se refiere cuando dice la doble predestinación? O sea, ¿en qué casos? ¿A qué se refiere? Sí, gracias por la pregunta. La doble predestinación es una enseñanza falsa, no bíblica, que Dios eligió a algunos para ser salvos antes de la creación del mundo y también eligió a otros para ser condenados. O sea que Dios ya decidió antes de crear el mundo cuáles seres humanos iban a ir al infierno. Y esa parte lo rechazamos. La Biblia nunca enseña una doble predestinación así, que Dios predestinó a los que iban a ser salvos y los que iban a ser condenados. Más bien la Biblia enseña que sí Dios predestinó a los que iban a ser salvos, pero también que Dios quiere que todos sean salvos. Y como mencioné, eso no es muy lógico para nosotros, pero es lo que la Biblia nos enseña. Ujú. No sé si contesté su Mm, duda, María. Sí, pastor, sí, clarísimo. Muchas gracias. Ok, perfecto, perfecto. Sí, ¿cuáles otras dudas hay aquí? Voy a revisar el chat. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, John, adelante mientras reviso el chat, no hay problema. Bueno, pinta, yo también investigo también porque me gusta llegar un poquito más allá. La doble predestinación podría llamarse una doctrina teológica. Pues yo toda doctrina es teológica, ¿verdad? ¿O en qué Sí, pero sentido quiere decir? refiriendo en el sentido de que puede estar asociada principalmente al calvinismo. Am, la doble predestinación es parte Sí, del calvinismo, sí, mm, es una correcto. O sea, enseñanza. esa era mi duda. Ahorita ya entendiendo cuando explicó también la doble predestinación, cuando preguntó la hermana, entonces me llamó poderosamente la atención. Entonces, esa era mi duda, pastor. Ok, sí, sí, no, no, gracias, gracias por la pregunta. Ok, sí, estoy revisando, hay unos buenos comentarios en el chat. Am, Algunos sobre el libre albedrío. Yo creo que yo tengo un documento sobre ese tema. Si alguien quiere saber más sobre el libre albedrío, yo puedo enviárselo. En cuanto a las cosas espirituales por naturaleza, no tenemos libre albedrío. Somos esclavos al pecado, somos muertos espiritualmente por naturaleza. Un muerto no es libre para decidir nada. Am, Sin embargo, cuando Dios el Espíritu Santo nos resucita a la fe en Cristo, restaura nuestra capacidad para escoger lo bueno, Él nos da, nos restaura el libre albedrío que tenía Adán y Eva en el huerto de Edén perfectamente. Y ahí sí, podemos, si Dios quiere que tomemos la decisión diariamente de seguirle a Cristo, de decir no al pecado
después de que el Espíritu Santo haya obrado fe en Jesús en nuestros corazones. Sí, pero si quieren más información, tengo un documento elaborado que explica todo sobre eso. Estoy revisando un poco todavía el chat. Sí, Juliet comentó muy bien, Dios nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Si fuera así, Dios hiciera acepción de personas. Sí, sí, Dios quiere que todos sean salvos y es sinceramente, no es solamente palabras, realmente Dios quiere que todos sean salvos. Pero también la Biblia nos enseña esto sobre la elección para nuestro consuelo. Un creyente en Cristo puede tomar mucho consuelo en saber que Dios me eligió antes de crear el mundo. Dios me amó así, me amó tanto. Gabriel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gabriel? Es una pregunta tal vez sencilla, no sé. Cuando nosotros estamos muertos al pecado, toda nuestra voluntad igual está muerta. Ya no, porque, o sea, el pecado nos lleva a no, prácticamente a no hacer lo correcto. Sí, sí, o sea, cuando estamos muertos en nuestros pecados, muertos espiritualmente, eso quiere decir que en cuanto a cosas espirituales no tenemos libre albedrío, solo podemos pecar. Y eso suena fuerte, pero es lo que la Biblia enseña. Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el que no tiene fe en Cristo no puede hacer algo que agrade a Dios. Externamente, sí, pueden hacer cosas que parecen buenas, ¿verdad? Y muchos incrédulos han hecho muchas cosas que benefician al mundo. No negamos eso. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Fue por fe en Cristo? ¿Fue por amor a Dios? No. Entonces esas cosas no agradan a Dios, no son buenas obras en sus ojos. Sí, eso lo van a ver si piden el documento que tengo sobre ese tema, bien pueden leer eso ahí también. Juliet levantó su mano y luego vamos a continuar. Juliet, ¿cuál es su pregunta? No, profesor, iba a hacer un comentario respecto a lo que estamos hablando. Primero que noto que es que hay, bueno, hay demasiadas personas que todavía están en como una religión equivocada. Ujú, O sea, que les falta conocer la verdad que es Cristo. Y hace como 2 semanas me vi una película que se llama El que cambia los tiempos. Y respecto a lo que usted decía ahora, que hay gente que solamente cree que dice, como yo no robo, yo no mato, yo no hago mal, ya, yo soy salva, no mm, necesito de ir a una iglesia, pero sí es necesario tener a Cristo en el corazón, no necesariamente es decir, yo, yo soy bueno, pero ¿y dónde está Cristo? Entonces, el fundamento para que nosotros podamos ser salvos es el seguir, amar y creer en el Señor Jesucristo. Y su misma palabra lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hay mucho pueblo que está desorientado todavía en este aspecto, profe. sí, y hasta en iglesias cristianas vemos mensajes así, vemos a personas que piensan que por sus obras van a estar bien con Dios y simplemente no es así. Necesitan escuchar la verdad que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia, que solamente en Cristo Dios nos limpia, Dios nos lava, es Cristo quien nos otorga el perdón que necesitamos. Bien, Emelina comentó que en Deuteronomio 30 nos habla del libre albedrío. En cierto sentido sí, pero tal vez no en el sentido en que muchos piensen. Deuteronomio 28, 29 y 30, Dios está poniendo frente a Israel dos decisiones. Pueden obedecer mi ley o pueden rebelar contra mi ley. Y luego menciona las consecuencias. Pero recuerde que ahí está hablando con el Israel creyente. Está hablando, él, en el contexto ahí dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Está hablando con los que creen en él, en Israel. Y ellos sí,
igual que nosotros que creemos en Él. Tenemos esa decisión diaria. Podemos, movidos por el Espíritu Santo, andar conforme al Espíritu Santo, o podemos decidir pecar y Dios nos advierte en contra de hacer eso, igual que advirtió a Israel a no hacer eso. Pero sería incorrecto a base de esos versículos pensar que un incrédulo tenga libre albedrío. Dios no dirigía la palabra a incrédulos, ahí hablaba con creyentes. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Por cuestiones de tiempo, vamos a tomar otra pausa ya después del siguiente tema para sus preguntas también. Pero nos toca hablar un poco de iglesias visibles ahora. Vamos a hablar de la iglesia visible y reconocer la importancia de juntarnos con una iglesia que tenga enseñanza correcta, sana doctrina, enseñanza bíblica. Es un hecho bíblico que Dios quiere que nos reunamos con otros creyentes para escuchar su palabra, igual que ustedes están haciendo ahora mismo. Claro, estamos en otros lugares, pero esta es una iglesia. Somos creyentes reunidos alrededor de la palabra de Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy con ellos. Ahí Jesús hablaba de la iglesia visible. Una iglesia visible es un grupo de creyentes que se reúne alrededor de la palabra y el sacramento. Porque vimos que en los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, también hay el Evangelio y Dios obra la fe por medio del Evangelio. Entonces, donde hay la palabra y esos sacramentos, donde hay el Evangelio en su pureza, va a haber creyentes. Porque el Espíritu Santo obra fe por medio del Evangelio. Pero no todos van a ser creyentes. Como vimos, el ser humano es muy capaz de rechazar el obrar del Espíritu Santo. Así que dentro de una iglesia visible puede haber creyentes verdaderos, también puede haber hipócritas. De todas formas, aunque no hay ninguna iglesia perfecta, Dios quiere que sigamos reuniéndonos para animarnos con la palabra de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, animémonos más bien unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La segunda venida de Cristo es más cerca hoy que lo era ayer. Así que es importante seguir escuchando la palabra, los medios de gracia para poder seguir fortaleciendo nuestra fe en Jesús. Sin embargo, hay muchas diferentes iglesias visibles. Vivimos en un mundo rodeado de muchas iglesias, denominaciones y grupos diferentes. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? Y no solamente iglesias diferentes, también hay predicadores en YouTube, hay Instagram, están en Instagram con sus mensajes de Dios y cómo debemos reaccionarnos cuando nos topamos con cualquier enseñanza, sea en una iglesia o en una página web. Pues, Primera de Juan 4, versículo 1, nos da muy buen consejo. ¿Alguien puede leer este versículo? Yo, profe, Sí, Emelina, por favor. dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, bien. Entonces, es obvio que cuando él habla de espíritus aquí, está utilizándolo en un sentido especial, porque está hablando de falsos profetas. Entonces, no está hablando de espíritus malignos, está hablando más bien de enseñanzas malignas, enseñanzas falsas. Él dice aquí, no creáis a toda enseñanza, sino pongan a prueba las enseñanzas para ver si son de Dios. ¿Por qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Eso quiere decir, amigos, y esto es muy importante, cuando ven algo en internet o escuchan algo en una iglesia que parece venir de Dios, parece tener mucho sentido, hasta tal vez citan versículos bíblicos, no podemos simplemente aceptar todo. Y eso incluye lo que estoy enseñándoles a ustedes. No podemos simplemente aceptar lo que nos dan. Más bien debemos probar las enseñanzas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos un ejemplo de probar enseñanzas en Hechos 17. ¿Quién puede leer este versículo? Yo, profe. Sí, Julián, por favor. Hechos 17:11, leo la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaron cuidadosamente las enseñanzas de Pablo, comparándolas con las Escrituras. Amén. Ahí está. Está hablando del tiempo que Pablo pasó en Berea, una ciudad llamada Berea. Los bereanos, Lucas escribe aquí, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque muchos en Tesalónica creyeron lo que Pablo estaba enseñando. Y excelente. O sea, gracias a Dios, el Espíritu Santo traerles a la fe en Cristo por medio del mensaje de Pablo. Pero ellos no comparaban lo que Pablo decía con lo que la Biblia dice. Más bien cuando Pablo llegó a Berea, ellos sí cuestionaban lo que Pablo estaba enseñando. Y Lucas les alaba por cuestionarlo. Lo cuestionan, pero no simplemente lo cuestionan y para encontrar certeza, buscan en dónde, en las escrituras. Pueden imaginarlos escuchando a Pablo, tal vez apuntando unas cosas que él dijo que tenían dudas y ya después vuelven al rollo de las escrituras que tenían para ver, es cierto, el Antiguo Testamento dice eso. Es cierto, el profeta Isaías dice eso. Entonces estaban probando los espíritus, estaban probando la enseñanza de Pablo, comparándolo con lo que dicen las escrituras. Y eso es lo que ustedes están aprendiendo a hacer aquí en Academia de Cristo. Están conociendo sus Biblias mejor para poder distinguir entre lo bíblico y lo no, para poder probar los espíritus, para ver si realmente vienen de Dios. Vamos a continuar un poco más. ¿Por qué es importante tener cuidado con la falsa doctrina al buscar una congregación? Esta pregunta tal vez lo podemos escuchar algunos aportes antes de ver los versículos bíblicos. ¿Por qué es importante tener cuidado con la falsa doctrina al buscar una congregación? No simplemente ir a cualquier iglesia, sino probar su enseñanza. ¿Por qué es importante eso? Juliet levantó Profe, su mano. Juliet, sí. profe, yo digo que podemos perder la salvación si no estamos en la congregación, en la doctrina correcta. Sí. Nos podemos perder la vida eterna. Corremos el riesgo, sí, sí es cierto. Ok, gracias por explicar en palabras tan claras. También Jimmy levantó su mano porque es importante tener cuidado con falsa doctrina al buscar Amén, una pastor. congregación. Así como la compañera decía que podemos perder la salvación, también nosotros podemos arrastrar con nosotros a otras personas. Si nosotros tenemos una mala doctrina, al enseñar a otros hermanos, vamos a arrastrar con ellos también a perder la salvación. Entonces si nos Amén. infecta, nos contagia esa enseñanza falsa, luego vamos a compartir eso con otros y llega a multiplicarse el error. Claro, como dice el dicho, ¿no? La manzana podrida contamina el resto. Ok. Bien, o tal vez Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Fermenta el resto. Gracias. Amén, pastor. Gabriel levantó su mano también. ¿Dónde ve usted Sí, peligros? Ujú.
Pues yo veo en primero que nos pueden extraviar del camino correcto. Sí. Como dice uno de los profetas, por causa o sea, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, dice uno Mm, de los profetas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a una doctrina, nos puede empujar sin darnos cuenta si no tenemos el conocimiento verdadero y esa comunión con el Espíritu Santo para que Él nos advierta. Podemos caer en, obviamente, salirnos del camino y aparte poder ofender a Dios con nuestros paganismos. ok, gracias. Sí, de acuerdo con su comentario. Emelina también levantó su mano, por favor. Buenas noches, pastor. Bueno, Buenas noches. lo que yo veo, Dios no viene por doctrinas, viene por la iglesia que somos ustedes y nosotros. Y él dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Él viene por un pueblo santo, sin manchas y sin arruga. Él no viene por la doctrina ni por las iglesias, tales iglesias pentecostales, iglesias testigos de Jehová. Él viene por nosotros que somos su iglesia. Y Él quiere tener que teamos un templo lleno del Espíritu Santo y un templo santo. Eso es lo que Él viene por su pueblo. Él viene por una iglesia que somos nosotros. No viene por doctrina, viene por la iglesia que somos nosotros como hijos de Dios. Y por eso la palabra nos dice, sé santos porque yo soy santos. Él viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Un poco de cuidado ahí porque da la impresión que para ir al cielo tenemos que vivir una vida santa, ¿no? Pero esa es una salvación por obras. Si decimos que ustedes tienen que vivir santamente para poder, no podemos con nuestra propia cuenta llegar a alcanzar la santidad que Dios exige. Es por medio de la fe en Cristo que Dios nos lava de nuestros pecados y nos hace santos en sus ojos. Entonces, sí, Dios viene por la iglesia santa. ¿Y quién es la iglesia santa? Es toda persona que confía en Cristo solo para su salvación. Y creo que ahí está el peligro de la doctrina falsa, ¿no? Si somos santos por confiar en Cristo solo para nuestra salvación, errores en enseñanza pueden hacernos confiar en otras cosas que no sean Cristo para la salvación. Y eso pone en peligro nuestra fe salvadora, pone en peligro la santidad que Dios nos regala por medio de la fe en Cristo. Sí. Muy bien, vamos a tomar algunas preguntas más de personas que no han aportado hasta ahora y que bueno que quieren participar. Primero, Adón levantó su mano. Adón. Sí, gracias, pastor. Una de las enseñanzas principales de Academia de Cristo también es que nos hace ver falsa enseñanza es que cuando se mezcla el evangelio, ¿no? Mm, Ya hemos aprendido que la ley nos confronta, pero no nos salva, ¿no? Pero hay denominaciones que mezclan eso y pues nos llevan a una falsa doctrina. Y además de eso es cuando se celebra los medios de gracia, en este caso la Santa Cena, no lo entienden como la presencia real de Cristo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso podría ujú. decir yo, pastor. Sí, sí, gracias, gracias. Roberto levantó su mano también, Roberto, y luego vamos a continuar. Sí, pastor, es de lo que estuvimos estudiando, o sea que debemos rechazar de veces las enseñanzas falsas, ¿no? La doctrina que no es por falta de amor, sino es una forma de proteger el evangelio, como decía en el video, y mostrar la seriedad del error. No sé si era eso lo que estuvimos repasando. Es justo eso, sí. O sea, es cierto que el comportamiento del cristiano es importante, sin duda. Dios quiere una fe viva y activa que en gratitud se esfuerza día tras día para seguir sus mandamientos. Pero la enseñanza es aún más importante de las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones fluyen de la enseñanza. Si yo creo lo equivocado, voy a actuar de forma equivocada.
voy a enseñar de forma equivocada. Entonces, sí es importante la doctrina, sí es importante lo que una iglesia enseña. Por eso cuando Jesús habló del peligro de falsos profetas en Mateo capítulo 7, él dijo, por sus frutos los conoceréis. No está hablando de sus buenas o malas acciones. Él dice que vendrán vestidos como ovejas. Es decir, tendrán buenas acciones, van a parecer muy buenos cristianos, pero los frutos que producen falsos maestros son falsas enseñanzas. Jesús, igual que Juan, igual que los bereanos, todo eso nos enseña, debemos probar las enseñanzas de una iglesia para ver que lo que dicen es cierto o no. Y Pablo, hablando de una enseñanza falsa que entró en la iglesia de los Gálatas, dice un poco de levadura leuda toda la masa. En ese tiempo, alguien se infiltró, o algunos se infiltraron, se llamaban judaizantes, en la iglesia de los Gálatas. Y ellos decían, sí, nosotros también creemos que Cristo es nuestro Salvador. Y, oh, qué bueno, tenemos la fe en Cristo también. Pero luego empezaron a decir, bueno, pero eso no es suficiente para ir al cielo, para estar bien con Dios. No solamente tienes que creer en Cristo, tienes que circuncidarte también, porque así dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Tienes que circuncidarte y tienes que cumplir las otras leyes que Moisés nos enseñó. Si no, no eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Pablo, lean su carta a los Gálatas. Pablo habla en algunas de las palabras más fuertes que hay en la Biblia en contra de los judaizantes. Él decía a los Gálatas, si ustedes creen esa basura que les están enseñando, que es Cristo más circuncisión, más esto que te salva, se han desligado de la fe. Ya no están Cristo. Él enseña ahí que no, y no es por ninguna cosa que hagamos, sino por medio de Cristo solo, somos salvos y redimidos. Y en esa carta él les advirtió, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes permiten, Pablo estaba diciendo, esa enseñanza falsa en su congregación, si dan lugar a los judaizantes para escuchar su enseñanza también, ¿qué va a pasar? Primero uno lo va a creer y luego esa persona va a enseñarlo a otro. Luego ese lo va a comentar a dos otras personas. Y así como levadura leuda toda la masa poco a poco, así la enseñanza falsa puede hacer caer en error a todo el grupo. Así que ese es la misma advertencia que Pablo tiene para nosotros hoy. Demuestra el peligro de la falsa enseñanza. Otro punto aquí es, porque a veces minimizamos un error, ¿no? Decimos, lo importante es creer lo esencial. Diferenciamos entre doctrinas esenciales y no esenciales. Y bueno, la Trinidad, Cristo como Salvador, eso es esencial. Pero hay otros temas que no es tan importante. La Biblia no hace esa distinción, por cierto. Cristo dijo enseñándoles a cumplir con todo lo que os he mandado. O sea, la doctrina de la Biblia, la enseñanza bíblica es un cuerpo entero y no puede ser dividido en enseñanzas esenciales y no esenciales. Y también simplemente hacemos la pregunta, si no es la verdad, entonces es una mentira. Y si es una mentira, ¿de dónde viene? Viene del padre de las mentiras, el diablo. Y si viene del diablo, ¿qué propósito tiene el diablo para tu vida espiritual con esa mentira? No es algo bueno. Sea pequeña o grande la mentira, el propósito es alejarte de la verdad, alejarte de la fe salvadora en Cristo. Un poco.
Y no queremos alejarnos de la fe salvadora en Cristo. Queremos mantenernos firmes en lo que la Biblia misma enseña. Así que la última pregunta que tenemos, y luego tomemos otro espacio para sus preguntas sobre este tema. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? O sea, ¿qué hago si el fin de semana que viene yo visito la iglesia que está a 3 cuadras de mi casa y entro y escucho el sermón, pero oigo cosas que simplemente no lo dice Dios en su palabra, o cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo debemos reaccionarnos a eso? Hay unos pasos que tomamos. Primero, la Biblia dice que debemos corregir a las personas en amor. Mateo 18 nos da pasos para hacer esa corrección. Él está hablando específicamente ahí si alguien peca contra ti, pero también enseñanza falsa es en un sentido un pecado, así que podemos corregir eso en amor, primero en privado, a solas. Si no escucha la corrección, tal vez traemos otro creyente con nosotros para que él sepa que esta no solo es mi opinión, es lo que la Biblia enseña y él lo dice también. Y si no, pues entonces tenemos que rechazar a su enseñanza, tenemos que separarnos de ellos. Santiago 5 dice también, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que si hay alguien que está creyendo un error, Dios quiere que con amor, con paciencia, con humildad, mostremos de las escrituras a esa persona lo que es la verdad, dónde está el error y lo que es la verdad. Y queremos así ganar a esa persona. Ahora sí, si la iglesia o el grupo o la persona rechaza persistentemente nuestra corrección, no. Aunque la Biblia diga eso, no lo voy a creer. Voy a seguir enseñando y creyendo lo que siempre me han dicho. Y a final de cuentas, debemos separarnos de ellos. Eso lo dice claramente en Romanos 16, 17, capítulo 3, versículo 10. Y eso no quiere decir que no podemos tener ningún contacto con esa persona, que si estamos cruzando la calle tenemos que cruzar al otro lado para no... No habla de eso. Está hablando de separarnos de ellos de forma espiritual. O sea, si la iglesia enseña algo falso y a pesar de mis intentos de corregir, van a seguir enseñando lo falso, yo me voy a retirar. No voy a continuar exponiéndome a esa levadura de su enseñanza falsa, porque podría llegar a leudarme a mí también. Hasta si tenemos un grupo de amistades, ¿verdad? Que están creyendo algo falso y hemos corregido y corregido y corregido, pero no quieren creer la verdad. Entonces podemos seguir pasando tiempo con ellos, podemos jugar fútbol con ellos, podemos comer con ellos, pero ya cuando el momento de adoración o de estudio bíblico o de oración llega, vamos a decir, bueno, tenemos fe diferente. Nosotros no creemos lo mismo, así que no puedo participar. Y en esa forma les mostramos que están en error. Queremos llevarlos a la verdad. Siempre buscamos llevarlos a la verdad. Al otro lado, si hallamos una iglesia que enseña la Biblia fielmente, ¿qué hacemos con ellos? Pues no dejen de congregarse. Dios sí quiere que disfrutemos de esa comunión, ese compañerismo que tenemos. Si tenemos unidad de fe, de creencias, entonces debemos disfrutarlo, debemos seguir fortaleciéndolo con escuchar la palabra juntos, celebrar los sacramentos juntos. También con ellos podemos trabajar juntos. O sea, si
Si yo y otro creen mentiras, vamos a evangelizar juntos. No tiene sentido porque yo tengo el mensaje bíblico y él va a estar enseñándoles algo incorrecto. No puedo trabajar con él así. Pero si alguien junto conmigo cree la verdad de la Biblia, podemos trabajar juntos, podemos evangelizar juntos, podemos alabar a Dios juntos y trabajar en el ministerio de la iglesia juntos. Bien, ahí llegamos al fin de nuestro tiempo. Hay mucha actividad en el chat. Excelente. También vamos a tomar un espacio para unos 5 minutos más. Si me prestan 5 minutos más, por favor. Gabriel levantó su mano. Tenía una pregunta sobre este tema. Sí, profesor. Pues acerca, ¿verdad? Lo que usted nos menciona es muy sumamente importante, porque como decía, a veces hay personas que no le ponen mucha importancia a lo que se enseña en las iglesias, y a veces van porque les quedan más cerca o algo, pero creo que es muy específico cuando el Señor se dedicó a ser discípulos, que tuvo esa delicadeza de enseñarles lo correcto. No nomás les dijo, vayan y díganles a todos que se porten bien y que hagan buenas obras y ya son salvos, no, sino que les enseñó la fe y la gracia en Cristo Jesús, el amor de Dios y toda la obra redentora de Cristo Jesús. Y creo que Él nos dejó ese legado para enseñarlo bien. Por eso dice, id y hacer discípulos. Y creo que Pablo expresa en una forma muy coherente, pero también muy firme a los Gálatas, diciéndoles que si hacia ellos o un ángel del cielo les predicase otra cosa de los que os ha dicho, sea anatema. Entonces no podemos decir, yo voy a una iglesia, aunque estén enseñando cosas, solo porque vamos a ser santos y el Señor va a venir por todos. No. Por eso, como refería hace rato, por falta de conocimiento se perdió el pueblo. El Señor nos invita siempre a obedecer su palabra, a la instrucción. Lo dice Timoteo en 3:16, ¿no? Que la palabra es, ¿para qué nos sirve? Para instruirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para hacernos personas que tengamos que trabajar, pero conforme a lo que Él nos enseña. Entonces, cuando una iglesia no es de sana doctrina, yo no juzgo a ninguna iglesia, pero sí prefiero alejarme, porque pues yo no estoy de acuerdo con muchas prácticas o enseñanzas de esa iglesia, pues yo a los hermanos de ahí les seguiría hablando y todo, y seguirán amándolos en Cristo. Si ellos no quieren regresar del error a la realidad, pero bueno, para no hacerlo más largo, es conclusión. El Señor dijo, haced discípulos, nos dejó la palabra escrita, y Pablo lo dice, si no te enseñan otra cosa de lo que aquí te hemos enseñado, sea anatema, no hay vuelta de hoja. Ok, Eso gracias, es Gabriel. Sí, veo algunos aportes, buenos aportes en el chat también respaldando eso que es importante conocer lo que la Biblia dice para poder distinguir el error y también corregir en amor a los que están en errores de enseñanza o de creencia. Tenemos una pregunta aquí también en donde dice, Jimmy comentó, por eso Pablo confronta a Pedro. Sí. Tenemos en Gálatas capítulo 1 y 2, Pablo relata cómo Pedro en su actuar estaba dando una impresión equivocada, estaba pasando más y más tiempo solo con los judíos y no con los gentiles. Y así daba la impresión que los gentiles eran menos salvos que los judíos y Pablo tenía que reprenderlo frente a todos. Decir, Pedro, tú bien conoces que somos salvos por la gracia, por la fe, no por nuestras obras. ¿Por qué estás actuando así entonces? Sí. Y la pregunta de Emelina, ¿qué es la leuda? Sí, no es una palabra que se utiliza mucho. Leudar es un verbo y leudar es lo que hace la levadura en una masa. La levadura leuda la masa. Entonces, eso es la función de esparcir la levadura alrededor de la masa y luego hacerle crecer, ¿no? Y Pablo está utilizándolo para hablar de la enseñanza falsa. Y como un poco de levadura puede leudar toda una masa grande, un poco de enseñanza falsa puede llegar a afectar, esparcirse en el grupo y puede hacerse un gran problema también. Gracias. Excelente. Leudar, fermentar. Sí, algunos. Gracias por aclarar. Orlando levantó su mano. Orlando, ¿cuál era su pregunta?
Pastor, solo rápido para no demorar yo entiendo que las iglesias necesitan dinero porque ocupan pagar la luz, el agua, muchas cosas, pero en la iglesia que yo voy creo que recalcan mucho eso. Incluso una vez el pastor empezó con una oración diciendo, bendícelos con el 90% que les queda a ellos, Dios, como una forma de decirnos que diéramos el 10%, pero no directamente diciéndolo. Entonces, tengo esa duda en la iglesia que voy, que miro que recalcan mucho donaciones Mm, y quería ver qué opina usted de eso. sí, y creo que voy a decir lo siguiente. Si algún estudiante quiere más información sobre ofrendas o sobre el diezmo, tengo material que compartir con ustedes y con mucho gusto. Por cierto, mucho del material que comparto con ustedes vamos a producir pronto videos de esto, videos de instrucción sobre estos temas también. Pero sí, en breve le voy a contestar así. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 9, Dios ama al dador alegre. Cuando una iglesia habla del dinero, del dinero, del dinero, ¿eso motiva a la gente a dar con alegría? Probablemente no. Les motiva a dar por obligación o por necesidad. Y Pablo dice que con tales ofrendas Dios no se agrada. Entonces, ¿qué deben hacer las iglesias? Deben hablar más de Cristo, no del dinero. Porque cuando uno habla más de Cristo y las riquezas espirituales que tenemos en Él, la gente va a querer dar de sus riquezas terrenales que ni se compara con lo que tenemos en Jesús. Entonces, sí. Así voy a contestar en breve. Si quiere más información, pida el material a WhatsApp privado después de la clase. Excelente. Bueno, amigos, vamos a concluir la clase aquí entonces. Voy a compartir la tarea, si no después de la clase hoy, por ser muy noche, tal vez mañana por la mañana voy a compartir la tarea en el chat. También yo creo que estamos a un punto donde puedo compartir la información sobre el proyecto final. Estaba esperando porque hay algunos temas muy importantes que están en el proyecto que no hemos enseñado todavía. Pero ya yo creo que la mayoría de las preguntas del proyecto ya los hemos estudiado juntos, entonces faltan unas pocas en las últimas dos clases, pero les voy a compartir entre hoy y el lunes que viene información sobre su proyecto final para que puedan empezar a desarrollar. Una Terminemos pregunta, con una... pastor. Sí, Leandro, ¿cuál es? No sobre el proyecto final, usted va a mandar en PDF, ¿sí? Sí, les voy a compartir información y si tienen cualquier duda llegando a la clase el lunes, pueden hacer la pregunta en ese momento. ¿Ok? Dale. Bien. Terminemos con una oración entonces. Señor Jesucristo, santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es por medio de la verdad de las Escrituras que nos diste fe en ti como nuestro único Salvador. Y es por medio de la verdad de las Escrituras que nos guardes, nos mantienes, nos sigues encaminando en la fe verdadera. Y te damos gracias entonces por ese gran don de tu Biblia. Pedimos perdón por las veces cuando no hemos escudriñado las Escrituras como debemos. Pero confiamos que en las Escrituras tenemos el mensaje de ese perdón en ti para todos nuestros pecados y por eso anhelamos estudiarlo más. Queremos entender más de tu amor. Queremos entender más de las bendiciones espirituales que tenemos por medio de la fe en ti. Ayúdanos entonces diariamente con darnos un hambre para tu palabra, para pasar tiempo contigo allí, sentado a tus pies, escuchando tu amorosa voz. Y luego ayúdanos a tomar esa verdad de tu palabra y corregir a los que tal vez estén en error en nuestro alrededor, para que ellos también tengan el gozo que tenemos en ti.
Es en tu nombre, Cristo, que pedimos todo esto. Amén. 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 Muy Amén. bien.